y literatura dominicana. Exponen Jimmy Núñez, Linandra Javier, modera Saya Pujols y Lourdes Mireles. Coordina Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como decía Clara, y una muestra es lo que está pasando ahí afuera en este momento. Quizás por eso muchos de nuestros invitados e invitadas no han podido llegar. Para esto, pues, tenemos unos invitados especiales que les voy a presentar. En primer lugar, vamos a escuchar a Lourdes Mireles, que es la coordinadora del programa de estudios sociales de riesgo de desastre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces nos va a hablar un poco de qué es este programa, qué es lo que hacemos ahí. Y posteriormente vamos a tener a dos de nuestros casi egresados de la especialidad de gestión integral de riesgo de desastre. Es la primera corte de la especialización. Y vamos a tener a Jimmy Núñez y a Linandra Javier hablándonos un poco de su trabajo de tesis, los avances que tienen. Son temas muy interesantes. Quiero presentarles a Jimmy, que es un profesional con una sólida formación en el área ambiental, además de sus grados académicos y otros estudios. Jimmy posee una maestría en espacios naturales protegidos de la Universidad de Madrid y otra en negocios y relaciones económicas internacionales de la UAS. En los últimos 15 años se ha desempeñado como administrador de diferentes áreas protegidas, ocupando otros importantes cargos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y coordinador en Samaná del proyecto Biodiversidad Costera y Turismo, financiado por el Fondo Mundial para el Ambiente. Jimmy también es fundador y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Aldeas de Paz, que trabaja con las personas con discapacidad en la provincia de Samaná, para la que ha desarrollado diferentes proyectos internacionales y locales. Por otro lado, vamos a tener a María Linandra Javier de Jesús, es psicóloga clínica, es especialista en intervención en crisis y trauma por UNIBE y la Universidad de Salamanca. Posgrado en manejo clínico del estrés, ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo por la Universidad de Palermo. Especialista en duelo por el Centro Duelo, Argentina, habilitada en psicología de las emergencias por el Colegio de Psicólogos del Perú. Actualmente, pues está terminando la especialización en gestión integral de riesgo de desastre y es miembro de la Asociación Mundial de Psicólogos de Emergencia, AMPE, miembro de la Oficina Provincial para Respuesta y Gestión de Riesgos, ORG, en la provincia La Altagracia. Linandra tiene mucha experiencia trabajando en terreno y va a contarnos un poco de esa tesis tan importante que aborda cómo todo este tema de estrés y de manejo de emergencia, cómo afecta a los primeros respondedores. Por su parte, Jimmy nos va a hablar un poco de la degradación ambiental y la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos, cómo esto se vincula. Bueno, yo no voy a hablar más, voy a dejar que Lourdes haga la presentación del programa y luego vamos a continuar con Jimmy y Linandra. Muchas gracias, Zaira. Yo quería como que era un poquitico a ver qué pasa ahí atrás, porque tenemos un poco de ruido. No sé si, como no tenemos micrófono, realmente, muchísimas gracias para poder continuar. Muchas gracias. Bien, pues yo con mucho gusto presento el programa de estudio social de riesgo de desastres de la Flaxo. Es un programa que tiene ya muchos años, 20 y largos, 25 años. Y el objetivo fundamental del programa es poder analizar estos fenómenos de los cuales, como menciona Clara, hay mucha literatura, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque son fenómenos que marcan de una manera muy fuerte la vida de las personas y la sociedad. Entonces vamos a tener una producción de todo, que no lo desastre, poesía, música, porque realmente inclusive los desastres han marcado decisiones políticas, han tumbado presidentes, puede ser que ahora tumben al gobernador en Valencia. Entonces, son acontecimientos
qué fuerza tenía el viento, cómo la corriente, qué fuerza tenía, los ingenieros, cómo pueden construir puentes mejores para que no se caigan, etc. Era un mundo muy de las ingenierías, pero a partir de los años 70 vemos un cambio en la visión debido a muchos factores sociales, políticos. Y vamos a empezar a ver, hay una preocupación por qué pasa con la gente en estos eventos, quiénes están involucrados, cómo afectan y cómo hay impactos diferenciados. No a todo el mundo el desastre lo va a afectar igual. Entonces, las ciencias sociales se preguntan, bueno, ¿y por qué? Porque a todo el mundo no lo afecta igual. Entonces, ahí vamos a analizar montones de variables sociales, que es lo que hemos hecho en este programa de investigación y de docencia. El programa en Flaxo tiene nuestra primera especialización, cuyos egresados, ya casi, cuasi egresados, vamos a tener hablando con nosotros hoy. Nos sentimos sumamente orgullosos de eso. Nosotros hemos tenido experiencia larga, ¿no? Diplomados, cursos especializados, talleres. La misión es educar sobre esto para una mejor gestión de riesgo de desastres. Y también investigar, nos interesa mucho cómo es que ocurre la construcción del riesgo. No solo qué vamos a hacer después que viene el desastre, sino cómo evitamos el riesgo, ¿no? Y cuáles son la conducta, las acciones sociales que influyen en la construcción del riesgo. En ese sentido, nuestros presentadores de hoy nos van a hablar de ambos, tocan dos temas como que sintetizan todo eso. O sea, Jimmy va a hablar del tema ambiental, la gestión ambiental y la gestión de riesgo, que es uno de los elementos importantísimos en la construcción de riesgo. Y nuestra querida va a hablar de más que se llama práctico, ¿verdad? Dentro de la gestión. Entonces creo que va a ser muy representativo del tema. Vamos a escucharnos y luego si tienen preguntas. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí que la universidad me diera la oportunidad de presentar los avances en mi investigación. Y el tema que les voy a tratar, así de manera un poquito simple, pero también bastante interesante, es cómo se vincula la degradación ambiental y la vulnerabilidad, específicamente ante eventos hidrometeorológicos que conducen a desastres. Y bueno, esta investigación está muy bien justificada en el hecho de que la República Dominicana, siendo un pequeño estado insular del Caribe, enfrenta una creciente vulnerabilidad, sobre todo por efectos del cambio climático, que es una causa a la vez, pero también es una consecuencia de todas las emisiones de carbono que hemos realizado las personas a través de nuestra historia, o mejor dicho, los seres humanos. Pero para identificar el problema, lo primero es que tenía una gráfica bastante interesante donde se ve la entrada al municipio de Nagua, que es el municipio cabecera de la provincia de María Trinidad Sánchez, donde se ve cómo las personas vulnerables por su condición social y económica, se ubican a la orilla del río. Entonces se ubican allí y quedan expuestos sobre todo a las inundaciones del río. Y aquí hay un aumento de esa vulnerabilidad porque hay un factor de degradación ambiental, y es que es una zona inundable intrínsecamente. Y entonces cuando yo vengo y coloco, sin ningún patrón de ordenamiento territorial, coloco viviendas y más con materiales poco resistentes, entonces yo estoy generando un desastre. Y más adelante lo veremos cuando hable de las teorías que sustentan mi investigación. Y entonces también tenemos los análisis de la causa. Todos estos factores, primero, factores que son humanos, vulnerabilidades que generamos nosotros como sociedad, pero tienen también factores que vienen dados por esa misma degradación ambiental. Entre los muchos que voy a citar, o los pocos que mencionaré aquí, se encuentra la deforestación, que es uno quizá de los más grandes problemas
tiene muchos orígenes, pero también contaminación, la falta de urbanización o la falta de ordenamiento territorial y otros que poco a poco iré mencionando. Entonces, la investigación también trae como propuesta interesante en la utilización de las soluciones basadas en la naturaleza. Tradicionalmente, nosotros hemos puesto todo nuestro interés, nuestro esfuerzo en la ingeniería, en las soluciones civiles, pero sin embargo, las soluciones civiles, en la mayoría de los casos, se convierten en un problema mucho más grande. Tenía una lámina bastante interesante que hablaba de cómo las soluciones basadas en la naturaleza, que parecerían algo como muy técnico, muy complejo, pero una solución basada en la naturaleza va de simplemente poner una cerca viva hasta hacer un jardín de lluvia en la zona urbana, que es una de las razones principales por las que nuestras ciudades se inundan. Cuando yo impermeabilizo todos los suelos, entonces el agua no tiene donde infiltrarse. O sea, ¿qué hace? El agua se acumula y produce una gran inundación. El objetivo general de la investigación es hacer un análisis, ¿verdad?, de cómo la degradación ambiental contribuye efectivamente a exacerbar o aumentar la vulnerabilidad, sobre todo la vulnerabilidad del entorno y la vulnerabilidad física, y genera desastres cuando hay amenazas hidrometeorológicas en la República Dominicana, y para esto tengo un periodo de tiempo de 2 décadas, entre 2000 y 2020. El primer objetivo específico de la investigación, que son 3, es hacer una evaluación de cuáles son las principales variables, las identifico, las analizo y cómo estos factores hacen que se aumente la vulnerabilidad. Luego, establezco la relación entre la degradación de ecosistemas que son claves en este caso y que hacen que los fenómenos hidrometeorológicos agraven el nivel de desastre cuando se presentan. Y entonces, finalmente, como decía, hay una propuesta de algunas estrategias utilizando soluciones basadas en la naturaleza que a la vez son, digamos, de una manera más viable, pero también puede ser más fiable porque su costo tiende a ser mucho más bajo. Entonces, ¿cuáles son las grandes teorías que soportan mi investigación? Primero, la teoría de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad en su definición nos dice que son esas características intrínsecas que tiene un organismo, una persona, un grupo social, y esas características la hacen susceptible ante ciertas amenazas. Para los fines de la investigación nos referimos a los eventos hidrometeorológicos. Entonces tenemos el análisis social de desastre, que creo que lo introdujo muy bien Lourdes, cuando hablaba de, no lo mencionó, la idea de que los desastres eran un castigo divino llegó a ser en un momento, o de que solamente son el resultado de la amenaza, pero ya desde el punto de vista de la teoría social del desastre, el desastre en sí mismo necesita a las personas, si no, no existe un desastre. Donde pasa un huracán y no hay personas, no hay desastre, simplemente pasa un huracán. Entonces, esta teoría lo que nos está diciendo es que las decisiones sociales y económicas que tomamos los seres humanos son las que conducen al desastre, no la amenaza, no el evento por sí mismo. Y entonces es muy importante en mi investigación, como hago una relación entre lo ambiental y lo social, la teoría del cambio climático, tal cual les decía, porque el cambio climático incrementa esos efectos de la degradación ambiental. Y se ha visto en muchas de las investigaciones que sostienen el documento que redacto, hablan de que la degradación ambiental provoca que las comunidades no puedan ser resilientes, no se puedan recuperar, y en muchas de ellas son ellas mismas que degradan el ambiente, su entorno, pero entonces a la vez hay un círculo vicioso de vulnerabilidad y que conduce finalmente al desastre. Creo que lo más importante en cuanto a la metodología es mencionarles que por un lado tengo todos estos documentos de soporte para la revisión documental, pero también hay una observación de los parámetros ambientales, tanto in situ como a través de mapas, fotografías, una revisión también que tiene que ver con fuera del campo, que será en la computadora. Y también habrá entrevistas a distintos niveles, directamente con las personas afectadas por estos eventos, los eventos más importantes de esas 2 décadas, pero también con las autoridades locales del momento y las autoridades a nivel nacional, para darle como un enfoque cualitativo, porque es el enfoque de la investigación. Más que el número, lo que queremos es ver cómo se ha expresado, cómo lo interpreta la gente, si la gente
entiende la relación que existe o si lo tiene de una manera, digamos, en el subconsciente, pero no se han dado cuenta de lo que pasa. Entonces, quiero mencionar cuáles 4 eventos que quizás son los más importantes en estas 2 décadas cuando uno analiza la magnitud desde el punto de vista de los costos directos, desde el número de personas afectadas, tanto desplazadas como muertos, y los daños no solo a las personas, sino a sus medios de vida. Entonces, digamos que el primero de ellos, por su alto número de personas fallecidas, ocurrió en el año 2004, lo voy a mencionar en orden cronológico, las inundaciones de Jimaní, que fue una riada bastante importante, con más de 2.000 muertos, y desplazó a miles, probablemente explicada por la gran pobreza que se vive en la zona. Y este fenómeno, estas inundaciones, no solo afectaron a la República Dominicana, sino también a Haití. Y digamos que el factor desencadenante desde el punto de vista ambiental es la gran deforestación que todos conocemos que hay en esa zona, sobre todo porque es una cuenca mixta, que tiene una parte en Haití y en República Dominicana. Entonces, una cuenca totalmente deforestada no puede reducir la velocidad de las lluvias, lo que provoca que el agua llegue de golpe. Entonces, esa riada nos dejó esta cantidad de muertes. Entonces, luego tenemos al huracán Noel, es unas imágenes bastante impactantes y que tuvo unas pérdidas, unos costos directos de más de $500 millones, con 87 muertos, más de 65.000 personas desplazadas, y su principal impacto es que afectó muchísimas viviendas, infraestructuras, pero también afectó los cultivos, sobre todo en San Cristóbal, San José de Ocoa, Asua, Peralta, toda esa parte del litoral sur. Y entonces aquí digamos que hay 2 elementos. Uno son los asentamientos, personas que están asentadas en lugares que son inundables primero, y segundo, las malas condiciones del suelo, el haber desprovisto el suelo de su cubierta natural. Entonces luego en ese mismo año, en 2007, tenemos el huracán Olga, que vino después de Noel, y lo novedoso de Olga es que aquellas personas que resultaron afectadas con Noel, entonces ahora ya no había forma de que se recuperara ni siquiera de inmediato, no le dio tiempo de maniobra ni para entender que ellos habían pasado una catástrofe. Entonces, además de eso, afectó en el sur a Barahona bastante y a Santiago por otro lado. Y ahí hubo un desbordamiento de la presa de Taveras bastante importante. Y aquí el fenómeno ambiental es la deforestación en la zona de alta montaña. Ustedes saben que las presas son muy susceptibles a la sedimentación y cuando yo talo los árboles, entonces todos esos sedimentos van hacia la presa, se acumulan, el volumen de agua que manejan es menor porque tengo muchos sedimentos, entonces es más fácil que la presa se desborde y hay que tomar medidas que son de gestión de riesgo. Aquí también hay un tema de mala gestión de la cuenca. La cuenca Yaque del Norte es la cuenca que tiene más presión hídrica del país. Se considera que está, digamos, como sobrecargada en un 27%. Y finalmente, en el año 2017, que parece que los años del 7 son la mala suerte, el huracán Irma, aunque no fue un evento que incidió directamente sobre el país, porque no pasó sobre el territorio, pero sin embargo, provocó una situación bastante importante en toda la zona norte, específicamente más cerca de la línea, porque Cristi fue el gran afectado, y todos los cultivos que se producen en la línea noroeste, banano, cacao, arroz, resultaron anegados. El ministro de Agricultura de la época dijo que más de 800.000 tareas de cultivos resultaron afectadas, de las cuales 200.000 quedaron totalmente incapacitadas para la producción. Y aquí entonces volvemos al tema del mal manejo de la cuenca, porque es la sobrecarga del Yaque del Norte, además de la producción de cultivos que son de alguna manera insostenibles en una zona muy seca, sacar agua del río, pero ya vemos cómo termina Manzanillo. Fue algo importante, pero aquí surge otro elemento también de la degradación ambiental, que es la impermeabilización de humedales y el daño a los manglares. Entonces, la mayoría de gente que resultaron afectadas en Montecristi fue por la pérdida de esa barra natural y por vivir, estar sentados en zonas que son humedales naturales, grandes humedales. Entonces, ¿qué se espera con esta investigación? En términos generales, identificar cuáles son los patrones que tiene esa degradación y cómo afecta la vulnerabilidad, cuáles son los principales ecosistemas que inciden para los
eventos hidrometeorológicos en el país, esas soluciones naturales que mencionaba, y hacer recomendaciones para la aplicación de políticas públicas que puedan vincular la conservación con la gestión de riesgos. ¿Y cuáles son los impactos, las aplicaciones que va a tener la investigación? Como les decía, lo de políticas públicas. También hay un elemento que es importante: la investigación está dirigida precisamente a las comunidades que son vulnerables y lo que se busca es beneficiarla directamente. Y además aportar al conocimiento específico, al conocimiento científico que ya existe, pero también nosotros ya desde el punto de vista dominicano por casos específicos. Y hacer también que estas políticas públicas o estas estrategias que presentemos sean sostenibles en el tiempo, que es una de las grandes debilidades. A veces no es la solución, porque puede ser una solución de corto plazo, pero la solución tiene que permitir extenderse en el tiempo. Y ya como grandes conclusiones y recomendaciones generales que tiene nuestra investigación y que se presentará al final, es la relación, establecer que sí existe una relación entre degradación y vulnerabilidad. El gran impacto que genera la degradación ambiental o la degradación que hace la comunidad y luego se le revierte, y la diversidad de enfoques para entender el fenómeno. Y creo que las recomendaciones más interesantes, lástima que no pueden ver unas pequeñas fórmulas con imágenes que he puesto debajo, pero nuestra recomendación es que hay que priorizar en la conservación de los ecosistemas, no porque me parezcan bonitos, porque sean interesantes, sino porque todas las actividades humanas, todas las fuentes del servicio están en ellos. Y además, si no lo conservamos, entonces se revierte en nosotros como un desastre. O sea, vulnerabilidad y mala gestión de los ecosistemas es un desastre. Y fomentar la participación es uno de los elementos muy importantes, porque tradicionalmente las comunidades han demostrado que son mejores gestores de los territorios, muchas veces que los mismos gobiernos. Y finalmente, la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. En términos generales, así como a modo de conclusión, es la única manera de que haya un equilibrio en la gestión del territorio para que se pueda lograr la resiliencia. No se puede hablar de resiliencia sin antes haber garantizado todos los derechos a los ciudadanos. Hay que hacer gestión del territorio, por un lado, conservación de la naturaleza y garantía de derechos a los ciudadanos. Y así sí podemos construir resiliencia. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Yo le llamo un trabajo de héroes, aunque me he dado cuenta de que a ellos no les agrada mucho que les digan así porque se pone una vara muy alta. Sin embargo, ¿qué es lo que los héroes hacen? Responden en medio de una emergencia para tratar de brindar una solución a un problema. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, y la Cruz Roja Internacional destacan la importancia de los primeros respondedores y dicen que estos son esenciales para la respuesta rápida y efectiva. Vamos a encasillarlo más. Este grupo incluye bomberos, personal médico de emergencia, policías y trabajadores de servicios de emergencia que llegan a la escena antes que otros profesionales. Y cuando digo otros profesionales me refiero, por ejemplo, personas que tienen que mover escombros, personas que se encargan del trabajo civil. Para poder hablar
de este espacio vamos a, ya que no tenemos imágenes, a ubicarnos dentro de este contexto. Ya que hablamos de fenómenos hidrometeorológicos, vamos a ver cómo estos fenómenos hidrometeorológicos no solamente afectan a las comunidades, sino al personal de respuesta que participe en ellos. Estamos en noviembre y en este noviembre se cumple un año del colapso del túnel de la 27 con Gómez, ¿no? Imaginen un primer respondedor, una persona que llegó a responder en medio de ese desastre. Y esa persona, este año, es llamada porque hay una inundación en esa zona. El solo hecho de pensarlo da miedo, asusta. Entonces, imagínense ponerse en los zapatos de una persona que no solamente vivió eso el noviembre pasado, sino que este año, durante este último mes, como hemos estado con las alertas durante la última semana, se ha pasado toda la semana sacando gente de casas inundadas. Luego entramos y definimos y vemos por qué me gusta utilizar la palabra héroes. Además de verse expuestos al fenómeno en ese momento, a las lluvias y a todo lo que implica, también se ven expuestos a eventos puntuales causados por el fenómeno. Es decir, yo solamente no me estoy enfrentando al agua que está cayendo y a la inundación por la que estoy pasando, sino que me estoy enfrentando a las situaciones que tienen las personas a las que me toca rescatar. Estoy viendo a esa persona que está perdiendo sus casas o sus suministros. Estoy viendo a esa persona que quizá tiene algún tipo de afección física, cualquier tipo de afección de salud, aparte de que me estoy exponiendo yo ante el evento. Así que esta labor va muchísimo más allá de mi responsabilidad laboral, porque a pesar de que respondo hoy, tengo que estar listo para la respuesta siguiente y tengo que poner a un lado mis propias afecciones, porque quizá en mi casa y en mi espacio también esté lloviendo. Así que las repercusiones psicológicas que puede tener un primer respondedor no son registradas o analizadas, ni las siente la persona en ese momento. Yo tengo que poner en pausa muchas cosas de mi estado físico, emocional, para yo poder responder en el evento en el que estoy participando. Entonces, todo esto es para que tengan una idea de cómo serían las imágenes que tengo de las personas brindando respuestas, sobre todo en la provincia de Altagracia, que es el equipo con el que tengo el honor de participar. ¿Qué impacto psicológico puede existir en los primeros respondedores? Vamos a hablar de 4 pautas básicas. El primero es estrés agudo. Todos sabemos cómo funciona el estrés, todos lo sentimos de forma diferente. Debido a la naturaleza del trabajo de los primeros respondedores, estos experimentan y se acostumbran a altos niveles de estrés agudo, ya que trabajan bajo presión todo el tiempo, con recursos limitados y en situaciones de riesgo permanentes. El estrés se puede manifestar con síntomas físicos como insomnio, tensión muscular o reacciones emocionales muy intensas. Luego tenemos el trauma secundario, que es una de las bases de mi investigación. También es llamado trauma vicario y se refiere al impacto psicológico que experimenta una persona al estar constantemente expuesta a los relatos o el sufrimiento de otras personas. Esto también sucede en el caso de especialistas en intervención en crisis y trauma o en personas que trabajan para personas que tienen enfermedades terminales. Entonces, al yo exponerme constantemente a estos eventos, no tengo que haberlos vivido yo directamente y puedo darme lo que llamamos trauma vicario. Por tercero, tenemos el desgaste emocional, que es que al estar expuesto al sufrimiento de los afectados y tener yo que gestionar mis propias respuestas emocionales, puedo desarrollar un desgaste emocional porque esto incide en cómo me siento y en mis emociones. Me explico mejor. Si en el momento en el que yo quiero llorar o derrumbarme emocionalmente porque es muy fuerte lo que estoy viviendo en el momento de mi labor, yo lo hago, entonces voy a dejar de trabajar. Así que parte del trabajo es calmar esas emociones, autogestionarme para poder ayudar a las demás personas. Pero repito tanto esto que en el momento en el que no estoy trabajando, quizás tengo una emoción de ira o de dolor, automáticamente el cerebro va a empezar a parar eso y yo no soy una persona que pueda mostrar este tipo de afecciones en ese momento. Y es algo que altera nuestros estados cognitivos porque somos como humanos, necesitamos ese nivel de expresión y de descarga. Por último, pero no menos importante, tenemos los síntomas comunes de afección psicológica, que son los cambios en el estado de ánimo, la irritabilidad, el agotamiento emocional, la ansiedad persistente
y en muchos casos comportamientos evitativos a las situaciones de futura emergencia, como el ejemplo que puse de las lluvias de noviembre. Es importante resaltar que estos signos y síntomas, aunque presentes, los estoy generalizando. No quiere decir que todos los primeros respondedores estén pasando necesariamente por este sistema de respuesta o que lo pasan todo el tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en esta parte? Tenemos algo que incide dentro de lo que es la intensidad y la frecuencia de los eventos. Un ejemplo muy importante, lo estaba diciendo Jimmy hace un rato, tenemos un cambio climático que está muy presente en los últimos años. Hace 5 años no teníamos la situación de noviembre de hace 3 años, lo más si vamos hace 10 años. De hecho, en los tiempos más antiguos, vámonos, no sé, a la época de mi abuela, siempre decían que las lluvias eran de mayo. Entonces, ¿qué sucede cuando las lluvias inciden de una forma diferente, mayor, más frecuente y yo tengo que dar más respuesta? Y si a eso atamos el hecho de que nuestros primeros respondedores en cada uno de los municipios que he tenido el gusto de conocer, en los que he podido trabajar, son muy pocos. Entonces quizá alguien que respondió ayer a un incidente masivo tiene que responder hoy o mañana y no hay un tiempo de procesar el sistema que se vivió o la pérdida que se vivió en ese espacio. Luego tenemos factores sociales y económicos y sabemos que en este país muchos respondedores enfrentan dificultades económicas y esto se suma al estrés de cada operación, cuando algunos incluso sienten una presión adicional por falta de los recursos que viven en sus casas, y los efectos a largo plazo. Si todas estas afecciones no son adecuadamente tratadas, los impactos psicológicos pueden afectar el desempeño de estos respondedores a futuras respuestas, lo que afecta su vida familiar y por ende su bienestar en general. Yo ni ninguno de ustedes, ninguno de nosotros quisiéramos que nos atendiera en una emergencia una persona que no tiene el estado cognitivo necesario para estar dentro de esa respuesta. Entonces, a nivel social, hemos descuidado algo que es esencial para poder sostener el sistema de respuesta del país. ¿Qué estrategias de apoyo psicológico y prevención pueden utilizarse? La capacitación y preparación emocional es vital. Promover el entrenamiento en técnicas de regulación emocional antes de cada evento. Generalmente, cuando son llamados, aunque puedan en ese momento no tener una idea del tamaño del evento, sí tenemos un conocimiento previo del tipo de evento que vamos a dar. Entonces, es importante tener técnicas de regulación emocional previas y esto incluye estrategias de autocuidado y formación en resiliencia emocional. La intervención psicológica durante y post-evento, que actualmente es uno de los trabajos que hago dentro de la Gobernación Provincial de la Altagracia. Es importante que estos equipos tengan un psicólogo que esté presente, no solamente para las víctimas del evento, sino para el equipo de respuesta, porque aunque se gestionen muchas cosas, cualquiera podría colapsar en cualquier instante. Entonces es importante tener un apoyo emocional presente y describir cómo la intervención en crisis y los servicios de apoyo emocional inmediato ayudan a mitigar el trauma en el mismo sitio en el que se produce. Incluso debe incluirse un plan de seguimiento psicológico para monitorear la evolución de los síntomas y el estado de la salud mental. Por último, la cultura de apoyo y la reducción del estigma de la salud mental. Si promovemos una cultura organizacional donde hablar de salud mental no sea tabú, podemos lograr muchísimo, asegurando que el personal se sienta cómodo buscando ayuda sin temor a represalias, ya que una cosa que he visto mucho, sobre todo en el equipo de respuesta de bomberos, es que muchos de ellos consideran que si reconocen una dificultad psicológica puede interpretarse como una señal de debilidad o de que ya no debo de realizar este trabajo. La Asociación Internacional de Bomberos, IAF, habla de este problema, lo reconoce y reconoce la importancia de cambiar las percepciones en los equipos y promover una cultura de apoyo en la que atender la salud mental sea crucial tanto para el bienestar como para el desempeño profesional. ¿Qué podemos hacer? Proteger la salud mental de los primeros respondedores es tan crucial como brindarles cursos técnicos para su tarea. Es que yo necesito que la persona que me va a ayudar a dar la respuesta, yo necesito que la persona que va a recibir la respuesta entienda que quien le está dando esta respuesta está apto para ello. Y
puede dedicarse a ello, como a través de programas, charlas, talleres, grupos de apoyo con sus pares, que ellos mismos sepan que sus compañeros pueden pasar por lo mismo y que reciben ese apoyo. Incluir la salud mental como un componente de la planificación integral de riesgos del país es una inversión en la resiliencia tanto en los primeros respondedores como en la comunidad en su totalidad. Y quiero finalizar con una frase que para mí resume todo el proceso de mi investigación. Y es que necesitamos normalizar las conversaciones en las que hablar sobre lo que nos duele sea visto como una señal de fortaleza y no de debilidad. Gracias. Yo tomé así algunas notitas rápidas de lo que ellos nos contaron. Jimmy, por ejemplo, hablaba del contexto de riesgo que tenemos como país. Por nuestra ubicación geográfica, sabemos que estamos expuestos constantemente, no solamente a fenómenos de origen natural, sino también de origen antrópico. Recordamos las famosas explosiones que hemos sufrido como país y todas las pérdidas que hemos tenido. Jimmy también mencionó algo muy importante. Él dijo las razones por las cuales los desastres no son naturales. Si algo queremos que se lleven hoy de aquí es que los desastres no son naturales. Lo que es natural es que llueva, que venga un huracán, que ocurra un terremoto, son fenómenos de origen natural. Pero cuando se convierten en desastres, eso tiene que ver con otros factores, con la vulnerabilidad, con la falta de ordenamiento territorial, temas políticos, temas sociales. Jimmy también exploró cómo se vincula el tema ambiental, el cambio climático, con todo lo que es la gestión del riesgo de desastre. No son temas exclusivos de un sector, son temas que se vinculan y que tienen un nexo bastante interesante. Con esta investigación que Jimmy está haciendo, se está contribuyendo a que el país tenga data. Nosotros prácticamente no tenemos información relacionada a estos temas. Tenemos en la región, en otros países, pero a través de la especialización y el trabajo que están haciendo los jóvenes que ya casi se van a graduar, pues creo que se está dejando información muy importante. El tema de Minandra, pues, ¿qué le digo? La salud mental. La salud mental es un tema que está en la palestra pública. Nosotros tenemos todos los días las noticias de información. Ella lo vincula directamente con los primeros respondedores, esa gente que está ahí en la primera línea cuando ocurre algún evento. Y algo que hacemos, todos los que trabajamos en este tema y como país, nosotros nos enfocamos mucho en las personas que están sufriendo, pero casi nunca miramos a esa gente que está ahí dándose apoyo, dándose soporte. Creo que con la investigación de María Minandra vamos a tener información relevante de qué pasa y sobre todo una propuesta de cosas que podemos hacer para mejorar eso. Un protocolo de atención. Y ojalá el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de este país lo pueda ver. Vamos a hacer todo lo posible porque ellos escuchen esta propuesta y que sea algo que ellos puedan institucionalizar, porque creo que hace muchísima falta. Yo no sé si vamos a abrir un espacio de preguntas, Clara, o Si alguien tiene alguna pregunta. yo no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta para los expositores o si le quieren sugerir algo. Yo quiero hacer, bueno, saludos. El señor Jimmy presentó el anteproyecto, pero yo le voy a hacer esta pregunta a ver si él, como ya yo sé que ha estudiado un poco respecto a esos fenómenos y a esas condiciones, tal vez él tenga alguna respuesta o algún conocimiento de la pregunta. Entonces, señor Jimmy, ¿usted considera que las autoridades civiles deben de implementar o planes para evitar la población en esas zonas vulnerables a esos fenómenos naturales? Bueno, no es lo que yo creo, lo que dice la ley. La ley lo establece. La ley establece, claro, la prohibición. La ley 305 del año 68 establece la protección de los 30 metros de los ríos y los 60 metros de la línea de pleamar. Y la ley de medio ambiente ratifica eso también, pero además nosotros tenemos una ley de ordenamiento territorial. Todavía no existe el plan como tal, pero sí se establecen parámetros para la distribución y la colocación de los asentamientos urbanos y humanos
Y además, no tiene lógica que el Estado permita, ¿verdad?, algo que después, para movilizar a la gente, que le permite estar expuesta y le creó una nueva situación de vulnerabilidad, entonces luego tiene que pagarlo. Y si resulta más costo efectivo restituir el derecho a la persona, porque aquí también hay un tema de negación de derechos. Cuando yo permito que una persona se coloque a la margen del río, yo le estoy violentando todos sus derechos. Y bueno, tú sabes que nosotros hemos tratado el tema de que hay muchas formas de violentar tus derechos, de manera pasiva, de manera activa. Es una manera pasiva en la que el Estado o los Estados, porque no es algo, mi tema no es algo exclusivo de la República Dominicana, pasa en muchos países. Y la profesora Lourdes mencionaba el caso de Valencia, es un caso muy enigmático de una sociedad que tiene más historia que nosotros, más experiencia, que tiene mejor experiencia de ordenamiento. Pero tú ves lo que ocurre cuando tú generas nuevos asentamientos urbanos en una zona totalmente plana, que es una zona de drenaje natural, pero como los constructores entendían que como tenía alto riesgo de inundación o medio, pero era mucho más barato construir ahí. Entonces, la consecuencia de haber impermeabilizado una zona de drenaje natural, que no solo fue zona urbana, sino que primero era un bosque, de bosque pasó a cultivo y de cultivo pasó a un asentamiento urbano. Entonces ahí tenemos el resultado de lo de Valencia, Málaga y lo que está pasando en Castelldefels también en Barcelona. Okay. Bueno, déjeme hacerle una a la señorita aquí entonces. Con respecto, usted contaba o decía que en la provincia de Higüey tienen programas de la Altagracia, sí, la provincia de la Altagracia, tienen programas para concientizar a la persona en efectos psicológicos, o los que ayudan. Entonces, ¿usted considera que, vuelvo al Estado, porque el Estado es parte general que debe encargarse de las regulaciones de eso, ¿verdad? Entonces, no debería de haber una recomendación a que los gobiernos, a través de las autoridades locales de la provincia, implementen estos programas para que se hagan más a menudo, para evitar un poco esos efectos psicológicos cuando pasen los eventos. Completamente. Vamos a camino. ¿Qué sucede? Como decía Zahira, nosotros tenemos la psicología, la salud mental en general en la palestra pública ahora mismo. Y es mucho lo que hemos avanzado, y de lo difícil hay que sacar lo bueno, porque yo digo que esa fue la ventaja del COVID. Que gracias al COVID surgió todo esto de que había que ponerle atención a la salud mental. Ahora mismo se está haciendo algo muy interesante dentro de los equipos de respuesta del país, y es que están mirando a la salud mental. El detalle es que se está mirando hacia la salud mental en la respuesta. O sea, estamos poniendo el ojo sobre las personas a las que estamos atendiendo dentro de la respuesta, y eso lamentablemente abre la ventana hacia los primeros respondedores. ¿Es adecuado? Sí, es completamente correcto, porque necesitamos la respuesta en salud mental. Luego tenemos que mirar hacia las personas que nos están atendiendo. Estoy completamente de acuerdo que debe de decretarse, estabilizarse y regirse, pero es que dentro de nuestros equipos de respuesta tenemos que ver que está dividido. No solamente tenemos la parte de respuesta que está institucionalizada, sino que también tenemos la parte de respuesta voluntaria. Y entonces estamos hablando de equipos psicológicos que deben de estar dentro de bomberos, dentro de defensa civil, dentro de los equipos de Cruz Roja, y somos conscientes de que eso se complica. Lo que está sucediendo en la Altagracia es que es, vamos a decir, un proyecto piloto. Hay un equipo de gestión integral de riesgos de desastres dentro de la gobernación de la provincia, que inició en la alcaldía. Entonces, eso le ha dado a ese equipo en específico la facilidad de crear este movimiento que tiene las miras en gestión de riesgo, que tiene un enlace con el Centro de Operaciones de Emergencia, y que desde ahí se puede poner este ojo, vamos a decirlo así, en esos equipos de respuesta que antes mencioné. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es que, al menos en cada una de las gobernaciones de nuestro país, exista este tipo de oficina de gestión de riesgos, no necesariamente para dar respuestas, sino para trabajar en